La palabra de Dios nos enseña sobre lo que es un profeta. Y uno de los primeros profetas que nos señala la Biblia se llamaba Moisés. Moisés fue un profeta donde Dios lo usó en una dimensión sobrenatural. Pero no venía a abundar mucho de Moisés esta tarde. Pero el mismo Moisés dijo: Dios levantará profeta de entre vosotros semejante a mí. Y en transcurso de los años, Dios comenzó a levantar hombres con unción, hombres que eran profetas, que traían la palabra de Jehová. Cuando hablamos de un profeta, hablamos de hombres y mujeres que tenían la unción, que reposaba sobre ellos el Espíritu de Jehová y los mudaba y los llevaba a otra dimensión, y veían grandes visiones y Dios les revelaba el futuro y lo que iba a acontecer con el pueblo o con la nación, con el rey o con X persona que Dios le hablase. El profeta tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra. Escucha a Dios y no teme para hablar la palabra que le ha sido revelada. Y entre esos profetas quiero señalar algunos en los cuales se encuentra nuestro hermano y famoso amigo, el profeta Elías. Elías era un profeta raro, era un profeta que a veces no tenía mucha ética. Era como medio loco, como nosotros decimos, cuando no conocemos la presencia del Espíritu Santo. En una ocasión había una sequedad espiritual en Israel y se habían vuelto los israelitas los ídolos y no había voz de Dios en esos días. Y dice que llegó Elías y llegó donde estaba el rey Acab. Me parece ver cuando estaba el guardia ahí a la puerta del reino, y Elías entra vestido con una vestimenta rara de camello. Y cuando a lo mejor lo querían parar: ¿quién eres? Elías, traigo voz de Dios para tu rey. Y el rey a lo mejor cuando vio a Elías, digo, bueno, uno más, uno que se llama profeta más, que se va a postrar y me va a decir rey que para siempre vive. Y cuando Elías llegó frente al rey, que él pensaba, aleluya, que acá pensaba que Elías iba a postrar, dice la palabra de Dios que ni siquiera lo saludó. No llevó carta de recomendación y son buenas. No llevó credenciales y son buenas. Lo que Elías llevaba era voz de Dios. Y cuando entró en el gobierno del rey acá, le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá ni habrá rocíos por mis palabras. Ese fue el saludo. Y acá se quedó, pero ¿quién eres? Elías, hombre de Dios. Y se fue. Y dice que por 3 años y medio fue cerrado los cielos, de tal forma que hubo escasez de lluvia, porque un hombre se determinó a declarar la palabra de Dios sin temer qué iba a decir la gente. Trajo la voz de Dios y un hombre cerró los cielos para que respetaran al Dios de los cielos. Es impresionante lo que un hombre de Dios puede hacer cuando escucha la voz de Dios. Hombres de fuego, hombres de autoridad, profetas terribles. Pero entre ellos la Biblia nos señala también de un profeta que ni siquiera aparece el nombre de ese profeta. Le llaman el profeta joven. Dice que él llegó donde cuando Jeroboam era rey. Y dice que Jeroboam había hecho altar y había hecho ídolo y había puesto el pueblo a pecar y a hacer cosas raras. Y Dios envió, porque Dios siempre tiene gente guardada por ahí. Dice que envió a este hombre sin nombre, sin que nadie lo conociera. Y llegó cuando el rey Jeroboam estaba haciendo sacrificio a los demonios y dijo: altar, altar, altar. Escucha palabra de Jehová, altar. Y Jeroboam se queda mirando y este loco. Y el altar que escucha palabra de Jehová. Sobre ti quemarán los sacerdotes paganos. Y comenzó a profetizar y dijo: y esto te servirá por señal, que te romperá y se caerá la ceniza. Y cuando él dijo eso, Jeroboam lo señaló y le dijo a los guardias: prendete, agárrenlo preso, para que no se meta conmigo. Y cuando señaló con el dedo, se le quedó como una estatua a la mano, se le secó. Porque señaló un hombre que tenía palabra de Jehová. Y entonces tuvo que orar Dios, o Dios tuvo que hacer un milagro para que le restaurara la mano otra vez.
Jeroboam. Y dice que el altar se rompió y se cumplió la palabra de este profeta. Y así la Biblia nos muestra tantos profetas tremendos, como fue el caso de un profeta que no se habla mucho, pero tenía una visión terrible como las águilas, llamado el profeta Ahías. Dice la palabra de Dios que Jeroboam, su hijo, enfermó y dijo a la mujer: mira, disfrázate para que no te conozca un profeta que me habló una vez y me dijo que yo iba a ser rey. Ve donde él, a ver qué va a pasar con nuestro hijo. Disfrázate para que él no sepa quién tú eres, pensando que iba a engañar al varón de Dios. Oh, y cuando la mujer se disfrazó, dice la Biblia que cuando iba entrando a la casa, pero oye, el profeta Ahías, a causa de su edad, ya había quedado ciego y no podía ver ni distinguir que ella entraba a su casa. Pero entre que la mujer entrara, entró la voz de Dios a Ahías y le dijo: viene la mujer de Jeroboam. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que cuando ella entró, Ahías, que oyó sus pasos, dijo: mujer de Jeroboam, entra, te estoy esperando. ¿Por qué te disfrazas? Y le dijo: te tengo palabra de Jehová. No eran profetas, rasca la panza al maco, yo soy Jehová y te voy a bendecir. Eran profetas que te decían tu nombre y tu apellido. Eran gente que estaba en el secreto de Jehová y sabían lo que Jehová hablaba. No eran cualquier profeta de bululululú y no pasa nada, no. Eran profetas que decían: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Alabado sea Dios. Abasaya, Kamahaya. Pero la tarde hoy no nos alcanzaría para hablar de tantos profetas tremendos, tantos profetas poderosos, tanto hombre de Dios que eran terribles cuando venía el Espíritu de Jehová sobre ellos. Pero de quien yo quiero hablarte hoy es de un profeta que me impacta, porque él era raro. Él no se parecía a ningún profeta. Moisés vio cosas terribles, pero él vio cosas espantosas. Él era un profeta raro. Él no se parecía a Elías, él no se parecía a Jeremías. Él era único, con visiones terribles. Dice la Biblia que este profeta llamado Ezequiel comenzó su ministerio de fuego desde que vio la primera visión. Se dice que Ezequiel, a la edad de 30 años, que era la edad donde se recibían los sacerdotes para ser ungidos, para ministrar, dice Ezequiel: y yo fui cautivo junto con mi pueblo, y un día iba por el campo caminando normal, y de pronto, dice Ezequiel, de pronto vi visiones de Dios, y yo vi como un estruendo, y yo vi como una nube refulgente de fuego, y yo veía que venía algo raro del norte. ¿Dónde estamos? Ay, Dios mío. Yo vi algo que venía tremendo del norte, dice Ezequiel. Pero yo me quedé mirando, pero lo que vi era espantoso, porque yo vi 4 seres vivientes y tenían 4 caras. Yo me asusté porque tenían cara de león, cara de águila, cara de buey y cara de hombre. Y yo me quedé mirando y yo veía que tenían ruedas y tenían llantas, y las llantas estaban llenas de ojos. Y me quedé mirando la visión y me espanté, aleluya, porque era una revelación de la manifestación de la gloria de Jehová. Y dice: yo caí al piso, dice Ezequiel, porque no resistí. Vi uno con apariencia de mitad fuego y mitad resplandor, y cuando yo lo vi, caí al piso, no lo resistí. Pero entonces vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo: levántate, hijo de hombre, y vamos a hablar. Shamahai. Levántate, hijo de hombre, y vamos a hablar. Dile al que te queda al lado: Jehová va a hablar contigo esta tarde, hijo de hombre. Apriétate los pantalones, que va a hablar contigo el Jehová. Y mujer, apriétate la falda, que te va a hablar Dios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora, Ezequiel
Cuando vio los 4 seres vivientes, representaban algo muy poderoso. La cara de buey representaba la fuerza de Dios en nosotros. El león representa el dominio, el gobierno y el reinado. El león dice: quítense que llegué yo. Y el que no quiera irse tiene que pelear con él. El águila representa la visión de Dios, que va más allá de lo natural. Y el hombre representa la inteligencia de Dios. Dice Ezequiel: y yo vi esta visión tan terrible y era tan espantosa que yo quedé atónito y no podía hablar. Y quedé 7 días al lado de un río, atónito a causa de lo que había visto, porque aquella visión era espantosa. Déjame decirte algo: hay manifestaciones de Dios que producen pánico, hay manifestaciones de Dios que producen como miedo. Cuando se manifiesta la esencia de la gloria de Dios, produce como pánico. Dice Daniel: tenía 21 días en ayuno y de pronto vino uno con rostro de relámpago, y abasaya kama hayama, y con ojos de antorcha, y se me apareció, y mi compañero le sobrevino miedo y huyeron a causa de la visión que vi.